27 minutos pasan de las 10 de la mañana y como lo anunciábamos ya estamos aquí en el espacio Otro Mundo es Posible con Álvaro Padrón. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien, ¿y ustedes? Medio abrigado te veo porque está fresquito, ¿no? Sí, está raro afuera, ¿no? Sí, pero cambio. creo que es un tema de que va aumentando. De mañana estaba frío. Estaba frío. Bueno, se va calentando la jornada a medida también que nos acercamos a la cumbre, ¿no? Y que pensamos en otras reuniones. Tenés toda la razón, el viernes va a ser una temperatura alta. Y las reuniones previas también. Sí, pero todo confluye el viernes, ¿eh? Ahí es donde se chocan personalidades, intereses, agendas. Pocas veces vi algo que terminaba siendo como un embudo y que nos llevara a una reflexión que estaba haciendo ahora en otros medios, ¿no? Nos pasamos la campaña electoral entera sin hablar de política internacional. No acá. No bueno, acá en el programa. Es que acá te estoy embromando, que es priorizar algo que en otros medios no se prioriza. Entonces se dan cuenta que además lo único que pasaba era referirse a Venezuela como una chicana política, sin ningún, hasta en el debate estuvo sin presente. Ningún interés de arreglar el problema, sino de pasar factura y generar un hecho político más para la lógica electoral. Y sin embargo termina la elección y la agenda internacional se mete de una manera tan potente que entre otras cosas lleva a que una buena parte del mundo esté mirando hacia Montevideo las próximas 48 horas. Y cuando digo una parte del mundo estoy hablando de casi todo el mundo, porque además de que está en juego un acuerdo que sería de los más grandes del planeta en términos de población, de Producto Bruto Interno, de comercio, implica claramente una señal hacia los dos grandes poderes que están en disputa, que son China y Estados Unidos, y no cualquier Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, que pasa factura y anota siempre quién es amigo y quién es enemigo, con esa especie de lógica casi, digamos, esquemática, y todo eso va a estar en tensión aquí, y por lo tanto nos jugamos mucho. Yo les diría que la semana que viene, con calma, una cuestión importante es pensar qué pasó, qué significa y cómo seguir. Álvaro, y si vamos de forma cronológica, por lo menos en estos últimos días, queremos arrancar conversando contigo sobre esta reunión que se dio justamente en Plan Alto, en Brasilia, en la que tú participaste, donde viajó Yamandu Orsi a reunirse con Luis Ignacio Lula da Silva. ¿En qué consistió este encuentro? ¿Cuál fue tu rol en esa instancia? Bueno, lo del rol quizás es lo primero que puedo decir, porque puede haber cierta sorpresa, ¿no? En que estuviera, en el caso mío, allí presente. Es muy obvio que estaba acompañado el presidente electo del ministro de Economía y del secretario de Presidencia. En realidad no debería haber sorpresa, porque yo este rol ya lo cumplo hace muchos años. Hace más de 4 años que acompaño a Yamandu con los temas internacionales, incluso en algunos viajes, en trabajos vinculados a reuniones, a eventos, a iniciativas. Fui coordinador del grupo que preparó la parte de iniciativas y de propuestas programáticas de Yamandu, tanto en la elección interna como luego. O sea, lo que cambió es que él ahora es presidente. Y yo creo que es más relevante que los nombres y que los roles pensar que tenemos un nuevo presidente que quiere desarrollar diplomacia presidencial. Yo creo que ahí está el foco donde deberíamos poner atención, y creo que esto es muy importante en el momento que estamos viviendo. Sí, te diría, Álvaro, que me parece que ahí la cuestión está en con qué se rellena ese concepto de diplomacia presidencial, porque hablamos todo el periodo, de que este periodo se había centrado en la diplomacia presidencial. Exacto. O sea, la diplomacia presidencial ya se practicó en este país. Recientemente lo hizo Lacalle Pou sin estrategia. Se puede hacer diplomacia presidencial sin estrategia. En mi opinión, eso tiene más que ver con el rendimiento del liderazgo personal. Incluso yo adjudico una buena parte de esto que nos sorprende de la aprobación del presidente a eso, a su capacidad de haber capitalizado individualmente muchas cosas, entre ellas la política internacional, que sin embargo tuvo escasísimos, por no decir nulos, resultados para Uruguay. Entonces, hay formas de hacer la diplomacia presidencial que le pueden servir más a la persona que al colectivo, al país. Tuvimos ya diplomacias presidenciales, la hizo Sanguinetti durante mucho tiempo, por eso es alguien tan conocido en el mundo. La hizo Mujica y claramente se transformó en un referente. No es casual que haya 2 presidentes de la región que vengan a Uruguay, además de a las tareas tradicionales
como representante de país a visitar a su amigo. Sí, siguió siendo representante del país más allá de su presidencia. No tenga duda, y lo va a seguir siendo, porque ese es un patrimonio. Estoy diciendo Mujica, puedo decir Enrique Iglesias, que es alguien que pertenece a otras tiendas políticas y sin embargo es parte de esa acumulación que tiene Uruguay de prestigio, que al final se relaciona a personas, es decir, es muy importante las personas representando ese tipo de símbolos. Y el presidente es el que tiene que dar la primera señal. O sea, si uno está convencido que la política internacional va a ser clave para el futuro del país, lo mejor que puede pasar es que la señal la esté dando el propio presidente, diciendo voy a involucrarme, lo cual no quiere decir que se vaya a hacer cargo, quiere decir que va a liderar junto con las áreas del Estado a la que les corresponde eso, un proceso que haga que Uruguay, y esto sí creo que es una diferencia con el periodo anterior, con lo que está terminando ahora, que es el gobierno de Lacalle Pou, vuelva a ser protagonista en la región, y no solo haga discursos, sino que intente construir una política que lo haga relevante en la región, que es nuestro primer lugar, porque nosotros no somos capaces de estar pidiendo espacios en la mesa grande del mundo. Lo vamos a hacer como pasó con el G20, solo que faltamos, y eso es lo que no tiene que pasar. Y ahí vuelvo a poner el ejemplo de las actitudes de un presidente, porque Uruguay estuvo allí. Al ser invitado por Brasil como presidencia del G20, Uruguay se sentó en las mesas de negociación técnica. Si hubiera estado el presidente, hubiera sido parte también de los diálogos políticos que se desarrollaron, porque el presidente Lula tuvo la intención de demostrar que quería democratizar ese tipo de espacios, y al ser anfitrión tenía el derecho de invitar él, y en este caso invitó de manera muy plural, porque hubo presidentes de distintos signos políticos, a presidentes de la región. Ahí faltamos, ahí hay lo que vos decías, Sofi, cómo se puede actuar desde un mismo lugar, que es la diplomacia presidencial, de maneras distintas. Entonces, yo creo que esto es lo relevante. Después, lo que voy a hacer es más de lo mismo, es decir, acompañar el asesoramiento, el armado, la construcción de capacidades para, en este caso ahora, desde la presidencia, y intentando algo que creo que es clave, que es que la política internacional salga de compartimientos estancos y pueda ser mirada de una manera mucho más transversal. Empiezo por el gobierno, ¿no? Casi todas las áreas del gobierno hacen política internacional. Si decidimos comprar o no aviones y a quién se los compramos, estamos haciendo política internacional. Si la UTE decide una determinada estrategia sobre energías renovables, lo va a tener que hacer en el marco de política internacional, porque la mayoría de esas cosas tienen que ver, entre otras cosas, con los vecinos. Lo mismo vale para cualquier cuestión ambiental. En pandemia, lo que fue el tema de las vacunas, por ejemplo. La capacidad de investigar de manera conjunta aspectos de salud, los temas de migraciones, los temas de los títulos para la homologación, en fin, casi todo termina siendo política internacional. Entonces nosotros tenemos que generar una potencia en esa política que derrame en el conjunto del Estado, y voy más lejos, que llegue hasta a la propia sociedad. Hay que involucrar mucho más a los empresarios, porque al final son los que hacen acuerdos con otras empresas, y eso es política internacional. Bueno, hoy tuvimos al presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, que decía que en cierta forma le preocupaba un poco esta idea de alinearse más al Mercosur, de mirar más hacia la región. Me encanta el pie que me das, porque esa simplificación que hoy se ubicó como alinearse, yo la voy a plantear desde otro lugar. Alinearse es, por ejemplo, aprobar o apoyar a un presidente propuesto por Trump a la presidencia del BID, cuando históricamente había un acuerdo que esos presidentes siempre tenían que hacer de América Latina. Eso es alinearse. Alinearse es, por ejemplo, ir una semana antes a ver al presidente que perdió las elecciones en Colombia y después no ir a la asunción del presidente ganador. Sí, él decía, me preocupa centrarse en la región porque el Mercosur no ha dado resultados en otros momentos. Pero voy a decir lo que no es alinearse. O sea, si a mí me dicen que alinearse es apoyar a Brasil cuando convoca a un acuerdo mundial, a una campaña mundial contra el hambre y la pobreza, cuando plantea que tiene que detenerse las guerras, cuando plantea que hay que enfocar el cambio climático exigiéndole al norte que pague por el desarrollo y no nos venga a decir ahora a nosotros que nos tenemos que portar bien,
si es alinearse la posición de Brasil de plantear que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que abrirse a otros países, que los organismos financieros internacionales tienen que mirar al sur y generar equilibrios, igualdad en el mundo, que hay que cobrarle impuestos a los más ricos. Si eso es alinearse, yo creo que eso es coincidir con una estrategia, con un conjunto de ideas. Esta imagen de desideologizar las cosas, de decir que la política es politizar es un problema. Entonces, las cámaras empresariales, que además hacen política, lo que tienen que entender es que es más importante hoy que Uruguay discuta en serio una estrategia de inserción internacional y que ahí es donde tienen que sentarse a pensar y a contribuir a una nueva etapa que empezar ya a hacer comparaciones. Entonces, lo mismo está pasando ahora con discusiones sobre los TLC, ¿no? Entonces, necesitamos... Y bienvenida sea la discusión, porque no ha habido discusión sobre política internacional en Uruguay. Yo no he escuchado a los empresarios, salvo a la Unión de Exportadores, entre otras cosas, hacer una valoración y un balance de los resultados de esta gestión en materia de política internacional, de estos 5 años, que son 0. Entonces, yo me pregunto a veces quiénes están, a veces cooptados y que tienen respuestas más ideológicas que de sus propios intereses. Pero hay que abrir los brazos y hay que pensar que todo eso tiene que ser parte, y es lo mismo que va a pasar con otras áreas, la seguridad social, las relaciones laborales. O sea, la gente decidió una orientación para el próximo gobierno. Yo espero que haya disposición en el sistema político, pero también en la sociedad, de entender ese mensaje y de construir acuerdos a partir de una actitud que tiene que ser de honestidad intelectual, de poner arriba de la mesa sus propuestas, intereses. Yo confío en eso, tengo la experiencia de 25 años, viví la etapa del ingreso de Uruguay al Mercosur con un gobierno con el que yo no compartía su estrategia ideológica, pero éramos capaces de sentarnos, gobierno de la calle Padre, ¿no? Década del 90, a discutir empresarios, trabajadores y gobiernos cuáles eran las mejores iniciativas para que Uruguay le fuera bien en esa cuestión estratégica que hoy sigue siendo estratégica, aunque algunos cada tanto tienen la locura, no puedo catalogarlo de otra manera, de pensar que nos podemos ir. Arranqué por preguntarte por esto de la ida a Brasilia y obviamente nos gustaría consultarte en qué consistió esa reunión. En primer lugar, en reconocer que estamos frente al principal socio comercial de Uruguay, porque ustedes piensen, el siguiente paso fue conversar con el embajador de China. Están allí ubicados, y esto vuelvo a preguntárselo o planteárselo, se van turnando, a los sectores empresariales. O sea, es evidente que un gobierno serio de Uruguay tiene que priorizar a sus principales socios comerciales, Brasil y China. Ya las señales están dadas. Con Brasil el salto es infinito con respecto a China. ¿Por qué? Porque los números no son de almacenero. No es un problema de que compro y que vendo. Es un problema de que con Brasil nos une frontera, nos une cultura, nos une un proyecto común, nos une... China no nos invita a participar de foros internacionales, que es lo que acaba de hacer Brasil al invitarnos al G20 o durante todo el año que viene cuando tenga la presidencia de los BRICS. Eso pasa porque somos vecinos y pasa porque si somos inteligentes y no alinearnos, sino sintonizar, podemos tener mucho más beneficios que andar pegando 4 gritos. Se ha hablado mucho de lo que hay que hacer y se ha hecho muy poco. Se ha anunciado mucha cosa y se ha conquistado y conseguido muy poco. Ese es el balance. Entonces tenemos que aprender de los errores. ¿Y esta reunión surge a pedido de Yamandú? ¿Surge por invitación de Lula? Esta reunión fue natural, porque estamos frente a, en primer lugar, personas que se conocen y que por lo tanto comparten ya una historia. Por supuesto también comparten valores, por eso estoy en contra de seguir pensando como si las cuestiones fueran neutras, como si tener ideas fuera un problema. Entonces, hay muchas coincidencias con el gobierno de Lula, y lo voy a decir claramente, muchas más que las que se podían tener con Bolsonaro. Entonces, no sé a quién sorprende que se esté, entre otras cosas, yo diría al revés. Tenemos la ventaja de tener ese vínculo. Claro, ahí quería ir también. Es una ventaja esto del vínculo que se tiene con Lula por un lado, el vínculo que se ha tenido incluso en los gobiernos anteriores del Frente Amplio con China. No tengas duda. Por otro. No tengas duda.
No tengas duda. Entonces, lo que nosotros necesitamos es transformar eso en resultados. Si solo fuera una cuestión de relacionamiento, uno diría, bueno, me está faltando que eso tenga una consecuencia. Y eso va a pasar. Y por eso también la agenda fue muy concreta. Sigo con la reunión, ¿no? Primero, los temas. Ustedes vieron que primero hubo una reunión entre Lacalle y Orsi, en donde era la primera señal de la transición. Y allí, la agenda. Y allí el propio Lacalle, además de invitarlo a la cumbre del Mercosur, le dijo, es importante que sepas cuáles son los temas que tenemos pendiente con Brasil. Ese fue el primer punto que se tocó en la reunión. Previamente haber ido a visitar al embajador de Uruguay en Brasil para saber cuál era la evolución de las relaciones. O sea, esas cosas hay que hacerlas bien. Y eso claramente demostró al gobierno brasilero que nosotros tenemos continuidad. Acá no hay una cuestión refundacional. Las cosas que están bien hechas hay que seguir haciéndolas y las que están mal hay que cambiarlas, sobre todo las que no dieron resultados. Entonces, el primer punto de la reunión fue pasar lista de las cuestiones bilaterales pendientes. Obviamente, el segundo punto fue plantearle que necesitábamos un salto en calidad en el vínculo y recuperar algo que ya existía y que el propio gobierno actual había pedido, que era un grupo de alto nivel de relación bilateral. Eso lo había disuelto Bolsonaro, lo recuperamos. Y el tercer punto era compartir la preocupación de lo que implicaba la próxima cumbre Mercosur, en particular el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un tema muy importante para Lula, pero lo es para nosotros también. Entonces, si uno es capaz de construir agenda y construir un vínculo, se puede discutir este tipo de cosas. Ese es el desafío con Argentina. Vamos a tener que construir el vínculo, vamos a tener que construir la agenda, que la agenda ya está, y vamos a tener que intentar, y acá viene una cuestión clave, y eso sí es parte de una política directamente del presidente, ser anfitriones de los diálogos, ser generadores de consenso. Eso no se compra en la farmacia. Eso requiere de muchos años de coherencia y de practicarlo primero adentro. No se puede hablar de algo afuera que uno no sea coherente y no haga adentro. Eso es un patrimonio de Uruguay, no de una fuerza política. Uruguay es visto en el mundo por ser... Miren programas argentinos, últimamente están de moda y son muy graciosos, cuando sienten que los saturamos con ese clima de diálogo, de consenso, de reconocimiento del otro. Bueno, si eso lo ponemos al servicio de la política exterior, es impresionantemente útil, porque el mundo está muy fragmentado y muy polarizado. No hay solo guerras materiales, hay guerras simbólicas, hay confrontación, se están rompiendo las reglas. Por eso no es un problema de si pasaron de moda o no los TLC, son cada vez más ineficientes, porque el mundo está tendiendo a romper las reglas que construyó durante décadas. Por lo tanto, es mucho más importante entrar en las cadenas de producción y colocar allí partes de la capacidad productiva de Uruguay que el formato tradicional entre los estados, porque los tratados de libre comercio los firman los estados, mientras que las cadenas de producción las impulsan las empresas, que tienen hoy el control del 50% del comercio del mundo, no los países, sino las empresas. Entonces, hay que evitar simplificaciones y discusiones mediáticas. Y en esto de lo simbólico, la reunión con Lula, ¿cómo puede impactar en Argentina? Bueno, para Lula es muy importante que aparezcan mediadores, equilibrios. Voy a decirlo claro. Lula nos dijo claramente, estamos felices con el resultado. Junto con Lula estaba el vicepresidente, Alckmin. El presidente no es de izquierda, el vicepresidente. O sea, la coalición que armó Lula para ganar las elecciones es amplísima, porque tuvo como concepto todos los partidos democráticos, versus lo que vieron que ahora se está comprobando, que hubo un intento de golpe de Estado y un intento de asesinato al presidente y al vicepresidente, que es de un partido de centro derecha, que fue un competidor durísimo de Lula, que casi gana una elección, y que estaba sentado allí junto con Lula, viendo el vínculo con Uruguay. Entonces, no simplifiquemos, no empecemos ya a crear grietas donde no la hay, y menos en política internacional. Entonces, el papel de Uruguay de ser convocante a espacios de diálogo y ser de alguna manera quien ayuda a encontrar equilibrios, eso es de interés de Brasil. ¿Eso Brasil lo ve? Eso Brasil lo plantea más que verlo, lo propone, lo pide, lo solicita, y hay que hacerlo, y lo hicimos siempre. No solo un gobierno de izquierda, lo ha hecho históricamente la política exterior uruguaya, salvo en la dictadura. Nosotros tenemos personas que son icónicas en ese sentido. Enrique Iglesias,
¿Ustedes creen que una persona puede ser 2 veces presidente del BID, fundador de casi todos los organismos iberoamericanos que hay en la región, si no es a partir del prestigio? Y eso, ¿cómo no lo vamos a aprovechar nosotros como país? Y por lo tanto, además de ofrecer ser anfitriones, colocar a personas que son creíbles para eso. Eso es parte de la política exterior, que yo lo estoy diciendo ahora y suena un poco romántico, ¿no? Pero tiene después un aterrizaje material, práctico. ¿Por qué se creen que tenemos aquí la sede del Mercosur? O la sede de Aladi. Y eso tiene además consecuencias económicas. Sí, bueno, iba a decir eso. Creo que en realidad compensa, ¿no? Lo que no tenemos, quizás, obviamente no somos una potencia como Brasil o Argentina, lo compensamos con este rol mediador, por ejemplo. Claro, ni lo somos ni lo seremos. No, claro. Por suerte, porque, por ejemplo, hoy en el mundo, uno de los determinantes del poder es el poder militar. Yo no quiero un país que dé esa pelea, que dé esa pulseada, que intente, entre otras cosas, lo que le está pasando a Europa, que están destinando más recursos de nuevo al aparato militar que a combatir el cambio climático. Es la locura de esta época, ¿no? Que tenemos un drama común, que es que estamos haciendo pelota al planeta y lo que hacemos es destinar recursos para la guerra, que es destrucción pura, además de matar gente. Entonces, eso por suerte no nos pasa en la región, y mucho menos a Uruguay, que jamás va a aspirar a ser potencia, ni por su peso militar, ni por su peso económico, ni su peso de población, pero sin embargo hay lo que se llama el soft power, que es poderes blandos, o sea, poderes que no se traducen en estas cosas que yo acabo de decir, pero que son sumamente necesarias para el mundo actual. Si lo fueron antes, y en este país nació la Organización Mundial de Comercio, con algo que se llamó la Ronda Uruguay del GATT, que era la organización previa a la OMC, si fuimos capaces de ese tipo de protagonismos, ¿por qué no lo vamos a volver a hacer ahora en un mundo mucho más complejo, en un mundo que lo necesita mucho más? Y yo creo que eso es parte de una política internacional y eso es parte de un liderazgo de un presidente, que es reconocido porque no va a hablar de algo que no fomenta a su país. ¿Me explico? Y Argentina nos verá con esos ojos también, con los mismos ojos que nos ve Brasil. Hay que construir eso. Y por supuesto que Argentina, ningún país es algo homogéneo. Y justamente por los países no ser algo homogéneo, uno tiene que trabajar para encontrar equilibrios y para ayudar a que haya síntesis y por lo tanto diálogos y ojalá acuerdos. Entonces, cuidado con esta idea que como si los países fueran... Ahora se dice, ¿no? Europa, vamos a negociar con Europa. Europa gana, Europa pierde. No, dentro de Europa y dentro de los países hay ganadores y perdedores. Lo que estamos viendo en las calles de París, que son los tractores, y eso es una parte de Francia. Sí, claro. Y eso es una parte de Europa. Entonces, lo mismo pasa aquí. Aquí va a haber perdedores con respecto al acuerdo. Aquí hay sectores que se van a ver afectados. Por ejemplo, el sector lácteo, hay que tener mucho cuidado, y eso fue parte de la negociación. En Brasil, el sector industrial. Entonces, no se puede simplificar. Lo importante del acuerdo, y yo lo anuncio porque espero que la semana que viene estemos hablando de un escenario nuevo, lo importante del acuerdo es la geopolítica en este momento. Por eso la decisión va a ser política y no técnica ni comercial. Va a ser política, porque Europa está quedando atrapada en una dinámica, básicamente por la guerra, pero luego, por lo peor que le podía pasar, era que su principal aliado en esa dinámica, que era Estados Unidos, se transformara en un peligro a partir de la presidencia de Trump. Si algo le faltaba a Europa para entender que tenía que empujar el acuerdo, fue la elección en Estados Unidos. Y si ustedes observan, es a partir de ahí que empieza un proceso en donde se va anunciando cada vez más y donde sobre todo, y ahí está la señal clave, empiezan las presiones internas. Si uno no viera las presiones que hay ahora, podría decir sigue siendo lejano el acuerdo. En la medida que hay más presiones es porque está más cerca. Y por lo tanto, los que saben lo que está pasando ponen presión. Y ustedes observan una cosa insólita, lo que hizo Carrefour, no sé si lo vieron. Carrefour es una cadena francesa de supermercado con una presencia enorme en Brasil. Por la presión dentro de Francia hizo un boicot a las carnes del Mercosur. Bueno, inmediatamente la crisis diplomática con Brasil, pocas veces visto esto, que un sector privado tome una decisión con respecto a una situación interna política de un país. Si habrá presión. Esos son indicadores de lo cerca que se está de un acuerdo que puede ser que tampoco ocurra. Yo no estoy diciendo que el viernes se va a firmar un acuerdo. Estoy diciendo que la señal que tenemos que esperar es una decisión política que el acuerdo va para adelante. Luego quedan aspectos más de procedimiento.
una cosa que nos llama mucho la atención a nosotros, que es la traducción a casi 30 idiomas, claro, que tiene que hacerse en Europa, la parte jurídica, de revisión jurídica, pero la señal política es la que hay que entender, y ahí hay que entender también a Europa, al Mercosur y al liderazgo de Lula, porque se trata de cómo creamos un poder intermedio en esta bipolaridad que es China y Estados Unidos. Si no creamos un poder intermedio, poderes intermedios, no va a haber multilateralidad, no va a haber multipolaridad, y volvemos a estar en algo perverso, que es si hacemos acuerdos con China o hacemos con Estados Unidos, si quedamos bien con uno o quedamos, y nosotros no tenemos que quedar bien con ninguno de los dos poderes que se están disputando el planeta. Tenemos que ser capaces de tener una mirada propia y de tener peso, y eso no lo va a poder tener Uruguay solo. Y si tengo que decir la principal diferencia en política exterior entre el gobierno actual y el próximo, es no navegar en solitario. Es pensar que nos necesitamos en la región para construir el peso suficiente, y esto no es un problema solo de Uruguay, lo es de Brasil también, lo es de Colombia, lo es de Argentina, para pesar en esa mesa en donde se está discutiendo el futuro del planeta y el nuevo orden mundial. Entonces, la única oportunidad que tenemos de contribuir y ser parte de eso es como región. Entonces, si dos bloques como Europa y el Mercosur demuestran al mundo que tienen que ser escuchados, ahí está la clave. Y nosotros tenemos que ayudar a que eso ocurra, y es la mejor manera de que nuestros intereses luego estén representados en las relaciones bilaterales y en la construcción de la región. Lo demás es verso, es anuncios, es dogmatismo, es hablar de un mundo que no existe, del mundo de la apertura, de que nos están esperando con brazos abiertos para recibirnos. Entonces, inteligencia, mucha apertura, un diálogo en Uruguay primero, escuchando a personas brillantes que fueron desplazadas de los últimos años de la política internacional, y ojalá acuerdos, repito, no solo políticos entre partidos. Estoy pensando en Enrique Iglesias, en Sergio Abreu, estoy pensando en gente que no es afín al gobierno actual, pero que han construido la política internacional uruguaya. Y creo que necesitamos mostrar que estamos en condiciones de una nueva etapa, y sobre todo de una nueva forma de hacer política, y ahí es donde vuelvo a insistir en el liderazgo del presidente. Por eso creo que lo importante es eso, no quiénes vamos a estar acompañando, sino la voluntad política de un presidente de poner la política internacional en el centro y hacerlo decidiendo él que va a tomar la posta, y de alguna manera dando una señal que empieza por la propia actitud del presidente, ¿no? No es que lo dice de manera general, sino que lo plantea, y por eso es tan importante lo que va a pasar estos días. Bueno, te iba a preguntar, de los diálogos. Te iba a preguntar por la venida de Petro, antes de irnos, ¿qué rol juega Petro en este momento en la región y cuál es la importancia de tenerlo acá, de la reunión con Mujica? Y, a ver, más que antes de Petro, yo digo Colombia. O sea, Colombia está camino a ser el segundo país más importante de Sudamérica. En poco tiempo va a pasar a Argentina. Y por lo tanto estamos hablando de una economía enorme en una región que a nosotros nos resulta compleja, que es el norte de Sudamérica. Entonces, también es muy importante Panamá. Para todos los que anunciaban la muerte del Mercosur, el Mercosur sigue creciendo, claro. Ingresó Bolivia, está pidiendo Panamá. Entonces, me encanta, ¿no? Me encantaría que algunos que han dicho tantas cosas se hagan cargo de los archivos. Ahora, en esa lógica vuelve a aparecer como muy importante los vínculos y los liderazgos políticos. En la medida que se hace tan difícil el cumplimiento de reglas y el funcionamiento de institucionalidades, necesitamos mucho diálogo político de los líderes. Entonces, la oportunidad que estamos teniendo en las próximas horas, de que sea aquí la siguiente oportunidad la vamos a tener en marzo. Recuerden lo que estoy diciendo, en marzo va a haber una oportunidad de confluencia de líderes de varias partes del mundo, y va a ser una oportunidad de mostrar esto que yo digo, de que Uruguay puede ser un centro de referencia para solución de conflictos, para encuentros, para diálogos. Sí, porque va a facilitar reuniones entre otros mandatarios, seguramente. Efectivamente. No. Entonces, Sofi, se trata de eso, aprovechar las pocas veces que tenemos la oportunidad de ser relevantes. Si no, nos va a matar la irrelevancia. Tenemos que ser conscientes de lo que somos. Si aspiramos a ser una isla,
a mí me gusta esa frase, mis hijos dicen que es poco académica, estamos fritos. Entonces, pensemos en grande, porque este país lo fue y lo puede ser, y tenemos un patrimonio que hay que poner sobre la mesa, que es la calidad de nuestra democracia y la capacidad del diálogo que tenemos primero adentro como capacidad para ofrecer afuera. Entonces, eso empieza por gestualidades como las que vamos a tener ahora. Y tenemos un gran embajador, tenemos a varios, Claramente en el mundo, no lo digo yo, lo dice el mundo, la referencia es Mujica. Y mientras Mujica pueda convocar y tener la capacidad de atraer figuras como las que van a estar llegando, que en gran medida vienen a saludarlo, también con roles institucionales, pero hay una cosa muy poco común en el mundo, que es que una parte de la agenda sea el vínculo personal con un expresidente. Entonces, todo eso tiene que ser parte del patrimonio que Uruguay ponga sobre la mesa para hacer una nueva política internacional, y yo creo que lo principal de eso es la señal que está dando el presidente electo, que es hacerse cargo y ponerse al frente de esa política que nos va la vida, ¿no? Yo lo he dicho y espero que ustedes me sigan invitando. Eso tiene que ser parte de algo que penetre en la sociedad y que cada uruguaya y uruguayo la entienda como algo que tiene que sentir como parte, que no es ajeno, que el mundo nos pertenece también y que lo que le pase al mundo nos afecta. Lo aprendimos con la pandemia. Claro. Lo vemos sistemáticamente con cada situación, como por ejemplo la crisis ambiental, pero ahora lo tenemos que transformar en una política cotidiana, así como pensamos con la vivienda, con la economía, con la salud, con la educación. Bueno, esta es una política pública que tiene que ser democratizada y que tiene que permear en la sociedad para que la podamos hacer de una mejor calidad, y eso nos va a hacer un mejor país, que al final es el objetivo, que este sea un mejor país. Álvaro Padrón, muchas gracias por estar hoy por acá. Un abrazo muy grande a ustedes y a la gente que nos escuche. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.